El diputado nacional Esteban Paulón nos visita en las oficinas de MDZ. Muchísimas gracias por venir un viernes encima. ¿Qué tal, Vicky? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Bueno, el tema principal hoy creo que es la aprobación de jubilaciones, el aumento de jubilaciones, moratoria y discapacidad en el Senado. ¿Qué opinas de estas? Sí, leyes que algunas de ellas votamos el año pasado, que fueron vetadas en su momento por el presidente, y una sesión que llega mostrando una gran impericia política del gobierno, que es un gobierno muy mal pagador de sus compromisos. Este proceso de desgranamiento de los apoyos políticos en el Congreso y de parte de los gobernadores que sufre y atraviesa el gobierno de Javier Milei tiene que ver fundamentalmente con su propia torpeza, con no cumplir los compromisos que había asumido con los gobernadores y con centralizar como nunca antes los recursos en el gobierno nacional, porque todos los gobiernos nacionales han hecho distribución discrecional de recursos, distribución discrecional de adelantos del Tesoro Nacional, pero la verdad es que nunca se había visto una situación en la cual los recursos coparticipables caen en participación en lo que tiene que ver con la recaudación general y se incrementan los recursos discrecionales. Si tuvieras que explicar el superávit fiscal del gobierno el año pasado, en el 2024, buena parte de ese superávit lo explica el impuesto país, que también el gobierno cobró polémicamente, ¿no? Porque estaba vencido, una interpretación, se estiró un año más. Caído el impuesto país, el gobierno reemplaza ese impuesto por el impuesto a las transferencias a los combustibles líquidos, que no lo vemos. Este gobierno que habla de transparencia fiscal y que te quiere poner en los tickets la distribución de los impuestos, cobra un impuesto a las transferencias de los combustibles que cargamos todos cuando cargamos nafta en el auto, pero que carga también un pibe que labura en Rappi cuando le carga la moto, o un Uber cuando carga en el auto, o por supuesto una cosechadora, gasoil, etcétera. Todo ese impuesto el año pasado se multiplicó por 6. Lejos de eliminar impuestos, como el presidente permanentemente repite y nadie ve que va a ir a bajar el 1%, el 1,5% del PBI por año cuando Argentina crezca, bueno, esos impuestos no bajan. La realidad concreta es que el gobierno sextuplicó el impuesto a los combustibles que se paga en todo el país y no se coparticipa, y es lo que están reclamando los gobernadores, y por otra parte también reinstaló el impuesto a las ganancias a los trabajadores, la cuarta categoría. Por lo tanto, hay un esquema ahí donde la aspiradora fiscal del gobierno, el gobierno que odia los impuestos y que odia al Estado, hace que las provincias, que son las que en definitiva tienen que enfrentar las responsabilidades de salud, educación, vivienda, cultura, seguridad, justicia, con menos recursos porque se recauda menos en las provincias, porque llega menos de la coparticipación, hayan planteado un hasta acá, ¿no? Y eso se está expresando en el proyecto que se aprobó ayer en el Senado de distribución del impuesto a los combustibles con el coeficiente de coparticipación y de recuperación de los ATN, los adelantos del Tesoro Nacional, es plata de las provincias, es plata que las provincias cedieron de la masa de los impuestos que les tocan, recuperar eso también porque, bueno, claramente hoy no hay plata en las provincias, en la nación sí hay plata. Le juega entonces en contra esta pelea Milei con los gobernadores y sin embargo estuvieron, lo que fue alguna vez Juntos por el Cambio, mostró un poquito de ayuda en el Senado, que en realidad tampoco sirvió demasiado porque se aprobaron todas estas iniciativas. Sí, me parece que ahí, la verdad que creo que ahí muchos gobernadores mostraron la peor cara, ¿no? De la avaricia. La mía está, si está la mía, lo demás no importa. Y la verdad que cuando es la mía, perdés noción de una construcción de país. Este es un gran triunfo cultural de Javier Milei. Yo creo que entre los triunfos de la batalla cultural se encuentra la disgregación nacional. La idea que acá sálvese quien pueda. Entonces cada provincia va viendo cómo sobrevive, cómo arregla, etc. Se llegó a un punto tal que tuvieron que juntarse para intentar dar una respuesta y ponerle un límite. Pero mientras tanto nosotros lo vimos en el Congreso. ¿Cuántos gobernadores a cambio de una explotación minera o de una rotonda en algún lado levantaron o sentaron un diputado a votar a favor o en contra de la ley bases, del paquete fiscal? Algún senador que se llevó alguna valijita también, pero hubo parte de la negociación política también. Entonces creo que la sesión de ayer, en el momento en que parecía que no se iba a tratar la emergencia en discapacidad, que no tiene impacto presupuestario y que realmente le va la vida a las familias. Yo ayer estuve en la plaza acompañando a las organizaciones, los papás de Joaquín, un chiquito con varias discapacidades, porque tiene aparte una enfermedad poco frecuente,
que se atiende en un equipo tripartito del cual participa el Garrahan, o sea que es una familia atravesada por todos lados. Él trabaja en una multinacional, tiene la prepaga más cara, el plan más caro, o sea, tiene ciertas herramientas y sin embargo la desesperación de sentir que el Estado es indiferente frente a eso, que es un enorme esfuerzo de cada familia, de amor, de acompañamiento, pero es un esfuerzo económico, de tiempo, de energía, de vida. Y la verdad es que el gobierno es como que es ajeno a eso, ¿no? Y creo que los gobernadores mostraron un poquitito también esa cara que no queremos ver. Yo sigo creyendo en que Argentina es un país, no es la suma de 24 jurisdicciones, y en ese sentido hubiese sido más interesante que hubiese sido más claro el apoyo de los gobernadores a los proyectos que venían de la Cámara de Diputados. A pesar de eso, como vos decís, no pudieron frenarlo. Bueno, se llevaron la de ellos, pero también, de alguna manera, por suerte, en la Cámara de Senadores se pudo avanzar en el proyecto de recomposición de jubilaciones y también en el de la emergencia en discapacidad. ¿Diputados va a poder frenar el veto de Milei? Yo creo que sí, porque... Para todas las iniciativas, las tres. Bueno, hay distintos grados. Creo que hay alguna que está un poquito más complicada, que es la moratoria jubilatoria, claro, porque en diputados se aprobó con muchas ausencias, muchas abstenciones, y entonces, bueno, 2/3 de los presentes a veces cuesta un poquito más, pero creo que las otras iniciativas se aprobaron con 2/3 en el Senado, no tendría por qué haber motivo de que no vuelvan a juntar 2/3, y en diputados el rechazo a esas normas alcanzó 40, 42 votos, dependiendo si es discapacidad o jubilaciones, muy lejos de los 87 héroes de los asaditos de Olivos, ¿no? Entonces, acá hay el gobierno tiene un doble problema, no solo los gobernadores, sino también los sin tierra que salieron a la diáspora esperando algún lugar en alguna lista libertaria, y en el Partido Libertario se impuso la línea de Karina Milei y los Menem, que es pureza, pureza, pureza. Esa pureza en las elecciones provinciales al gobierno lo lleva a tener 20, 30% de los votos. Lo vimos en Santa Fe, lo vimos en Buenos Aires, sí, un triunfo, un 30%, muy cerquita del segundo. La verdad que tampoco es un triunfo para descorchar tanto como fue el triunfo de Adorne aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Sí. Vamos a una elección en Corrientes el 31 de agosto, donde el Partido Libertario puede salir tercero o cuarto, está hablando de un 10-12% de los votos. Digo, bueno, la pureza o el purismo también, cuando uno no tiene un partido desarrollado a nivel nacional, cuando intenta construir desde el Estado el partido, que es lo que está haciendo La Libertad Avanza, tiene sus riesgos, ¿no? Y entre esos riesgos es que la gente que salió a la diáspora, se fue de sus bloques, se puso la peluca, pero no tiene territorio, está esperando una señal que no llega, y si esa señal no llega, los votos cambian, ¿no? El gobierno decía que iba a judicializar estas leyes si no se resistía al veto. Entiendo igual que la sesión en el Senado finalmente sí era legítima, o sea, estaba agarrada, aferrada a lo que es el reglamento del Senado. No entiendo por dónde podrían... No, el presidente tiene un problema, que es que le gusta leer mucho de economía, pero no lee la Constitución. La Constitución es clara. Cuando las cámaras insisten en un veto no hay judicialización. O sea, lo lógico sería que si el presidente decide avanzar en la judicialización de un blindaje de una ley, de una insistencia de una ley que fue vetada, ahí hay dos caminos. La justicia lo tiene que rechazar in limine, porque no hay argumento, no existe en la Constitución. No, esto es un partido que nunca termina, ¿viste? No hay gol de oro, o sea, nunca se termina. Siempre seguís jugando y no se termina nunca. Lo otro es que tiene que proceder el pedido de juicio político en la Cámara de Diputados. Yo tengo uno presentado por el caso Libra, fue el primero que ingresó en el mes de febrero, sí. Poquitos días después, el primer día hábil después del 14 de febrero, 17 de febrero ingresó el pedido de juicio político nuestro. Hay algunos otros presentados, se podrán ampliar las causales, pero la verdad es que tenemos un gobierno que tiene muchas dificultades para entender que Milei no es emperador, aunque las cuentas de X digan Milei emperador, que Milei preside una república, que la república es división de poderes y control cruzado, y que en esa división de poderes y control cruzado hay límites. Milei no es un presidente sin límites. Yo sé que es muy simpático, que él va a la bolsa de comercio, que la gente lo va a aplaudir porque les dijo que les va a devolver un montón de impuestos a los más ricos para seguir ajustando las jubilaciones. Todo bien con el show, pero la Constitución es la Constitución y se respeta. Si el presidente no la respeta, no la hace respetar, que su juramento cuando asumió como presidente de la Nación, no le cabe otra que el pedido de juicio político.
Lo hablábamos antes de la entrevista, esto de que quieren poner tanques y disparar contra el Congreso. ¿Qué es lo que opinas? ¿Te preocupa esta actitud? Me preocupa la actitud y la doble vara, ¿no? Creo que si esto hubiese ocurrido en otro gobierno y con otros actores, estaría la jueza Arroyo Salgado ya dictando medidas, allanamientos. Digo, todos sabemos, ¿no? Acá no hay perfiles anónimos. O sea, Fran Fijap es una persona real, es más, la hemos visto realmente corriendo en la calle varias veces. Un runner libertario, y en su perfil pone: hay que dinamitar el Senado el Congreso con los diputados y senadores adentro. Eso es un acto de sedición. O sea, yo digo, no hay ningún fiscal. O sea, los fiscales están mirando otra cosa. Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, con el ciberpatrullaje, que fue a detener a una persona porque puso a Milei te voy a hacer fleco, que no corresponde, yo no pondría nunca, no haría un posteo de ese tipo. Acá no vio nada. Hay un video hecho con inteligencia artificial donde entra una bomba y explota el Congreso y esa bomba sale, o ese misil sale de un tanque conducido por el presidente. Y Daniel Parisini, el simpático Gordodán, y Fran Fijap y otros libertarios, el traductor Glavinich, todos agitando la violencia y el desconocimiento de las instituciones democráticas, ¿no? Entonces me parece que ahí hay que terminar con la doble vara de una vez. Yo creo que cualquier ataque a la democracia debe ser condenado públicamente. El presidente tendrá que haber sido el primero en salir a decir: no señores, esto no es así, iremos por la vía institucional, no esperamos milagros, ¿no? El único milagro que existe son los pesos que se convierten en dólar en Chaco. Otro milagro yo no espero, de que Milei se vuelva demócrata. Pero bueno, que vaya entendiendo que también van apareciendo algunos límites y él tiene que acostumbrarse a vivir en una república donde va a tener que dialogar y negociar con los gobernadores, dialogar y negociar con el Congreso, sobre todo por un tema concreto. Incluso en el mejor escenario electoral de este gobierno, el Partido Libertario no va a tener más de 16, 17 senadores nacionales sobre 72, estás a 20 del quórum propio, y no va a tener más de 80, 82, 83 diputados, estás a más de 40 del quórum propio. Entonces, esto también lo ven los inversores extranjeros, ¿eh? No es solamente si se aprueba, si se veta, si podés levantar un veto. Dicen, bueno, todo bien con Milei y con el resultado electoral de octubre. Ahora este tipo, incluso si ganara contundentemente, le sigue faltando y tiene un problema de negociación. ¿Con quién va a negociar si dinamita todos los puentes? Entonces, la verdad es que estamos en una situación donde hay una falta de confianza que no te alcanza ni mostrar un superávit, sea real, sea trucho, discusión para otra cuestión, pero digo, no te alcanza ni eso, ¿no? Porque todo el mundo dice, bueno, ¿qué gobernabilidad va a tener Argentina y qué sustentabilidad tiene este plan si el presidente, que incluso va a seguir en minoría después de octubre, sigue peleándose con todos los sectores políticos? Sí, como vos bien decías, ya no tiene los 87 héroes del año pasado. No, puede ser que el acuerdo electoral con el PRO en la provincia de Buenos Aires le haga que algunos diputados y diputadas del PRO que estaban un poquito alejados se acerquen de nuevo, pero el documento de los gobernadores lo firmó hasta el gobernador Esdero de Chaco, que fue en la elección con listas conjuntas con la Libertad Avanza. Entonces ahí hay un problema para la negociación política que tiene impacto concreto en el plan económico y en la confianza que Argentina tiene que restituir, porque uno ve números macro un poco más ordenados que antes, pero la realidad es que Argentina tiene desinversión extranjera directa. Una de las principales cadenas de supermercado acaba de anunciar que está buscando socio local o comprador local, sí, para el total del paquete. Entonces, y se suma a una larga lista de empresas extranjeras que se van. Entonces, en lugar de venir inversiones, se van inversiones. Se fueron inversiones de vaca muerta, se fueron inversiones del sector del comercio, de la banca, de la finanza, de la intermediación financiera, se van inversiones de los sectores industriales, se están yendo inversiones de los sectores automotrices. Entonces, bueno, ¿con qué vamos a construir un proyecto de desarrollo para Argentina? Porque con los numeritos de la bolsa la gente no come, ¿eh? Ya que mencionabas al Gordodán, quería hablar de los dichos que generan muchísima polémica en su streaming Carajo, que te envolvieron a vos. Sí, creo que el gobierno tiene una metodología desde el inicio de identificar aquellas personas, sectores, referentes que intentamos ponerle algún límite.
en mi caso desde el Congreso, una oposición, no solo presenté el juicio político, sino que nos metimos con algunos temas escabrosos como el rol de Santiago Caputo, el tema de los gastos de la inteligencia, bueno, ahora que está explotando lo de las valijas de Laura Rieta, en marzo ya presentamos un pedido de informe que lo vamos a trasladar a la próxima visita del jefe de gabinete a la Cámara para que tengan que contestar sobre ese tema. Van acumulando, ellos van juntando, ¿no? Lo que pasa es que como son muy playos intelectualmente, más allá de que se digan grandes pensadores, no pueden salir del estereotipo de gay, pedofilia, sida, por ejemplo, en ese caso. Entonces, ellos primero detectan un driver, ¿no? Un vector. ¿Con qué te voy a atacar? Si Lali Depósito, si María Becerra, si periodista ensobrado. Bueno, este es gay, es pedófilo. Entonces, ahí, tan básico como eso. ¿Qué es lo que dijo el presidente en Davos? Y me causa un poquito de gracia en un sentido que muchos de los que en enero nos explicaron que Milei no había dicho lo que dijo, que no había querido decir que yo, son los mismos que construyeron sobre esa misma idea la acusación a mi persona en relación a la cuestión de la pedofilia y obviamente desearme el VIH. Me queda como algo relevante el amplísimo rechazo y repudio que tuvo, no por mí, sino por sentir que esto es un ataque a la calidad y que degrada la calidad democrática de casi todos los partidos políticos, salvo La Libertad Avanza en el Congreso, todos los demás se expresaron y vamos a tratar la semana que viene los proyectos de repudio a estas declaraciones. Obviamente en la prensa, la sociedad civil, las organizaciones defensoras de derechos humanos, en lo personal muy agradecido. Sí, creo que tengo una responsabilidad porque cuando me están pegando a mí, yo tengo una banca, tengo esta posibilidad, puedo explicarle a la gente, puedo decirle quién soy, la gente que tal vez sabe, que me conoce, sabe que es una denuncia totalmente infundada. Pienso en los miles y miles de personas del colectivo LGTB que están en un pueblo, en una escuela, claro, dando clases, estudiando en una universidad, trabajando en una fábrica. No solo les llega, sino que cuando se ven con otro, vuelven a sentir, después de 15 años de la aprobación de la ley de matrimonio igualitario, que se cumplen en poquitos días, que otra vez volvemos a discutir si la homosexualidad se vincula con la pedofilia, ¿no? Y entonces, en honor a eso, ayer presenté una denuncia penal que tiene distintas aristas, establece distintas responsabilidades. ¿Contra quiénes? Por calumnias e injurias contra Pablo Pasos, que es el Pablo Abrazo, que es el que directamente me acusa y me ataca, bueno, por cuestiones digamos, vinculando homosexualidad, pedofilia, SIDA, etcétera, y después contra Daniel Parisini, Carajo, Mariano Pérez y el abogado Alejandro Sarubi Benítez, que también ya me había hostigado en redes. Ahí vamos por otro tipo que tiene que ver con una contravención vinculada a discriminación, hostigamiento, acoso, etcétera. Y creo que es momento de sin lesionar la libertad de expresión, porque ellos pudieron decir la barbaridad que quisieron, no solo en redes, sino también en el streaming, y lo repitieron hasta el hartazgo, pero sí que una vez, si una persona dice algo que no corresponde, o falta la verdad, o acusa infundadamente, que respondan de la justicia. Para eso están las instituciones. ¿El canal ya había tenido alguno de estos, se había mostrado algún dicho polémico ahí o algo? En general sí. En mi caso, la mayoría de los ataques eran virtuales, sí, y de alguna mención en alguna entrevista, en algún medio, más bien menospreciando mi rol o menoscabando mi rol, no un ataque tan directo. Esto evidentemente ha sido orquestado porque incluso yo que hace más de un año que recibo mensajes en las redes de pedófilo, digo, es una operatoria, acá se notó como una organización, ¿no? Okay. Hubo una persona real que salió a atacar y detrás de él cientos de cuentas. Y la verdad es que, mirá que yo soy muy activo en las redes, la verdad que nunca me sentí así, y gente con la que he hablado que lo veo de afuera también, por eso creo la reacción, ¿no? Porque se sintió como que realmente hubo un ataque orquestado. Muchísimas gracias, Esteban, por venir y charlar con nosotros. Cómo no, gracias.